Ninguna. Entonces, vamos a hablar de lavado de manos, hay una clase exclusiva de lavado de manos, y así puede ser. Entonces, a ver, usted, señorita, la que ha llegado al último, venga por acá y lea en voz alta, fuerte y clara. Ciérreme la puerta, por favor. Es un conjunto de mecanismos y medidas preventivas que permiten proteger la salud y la seguridad del personal de salud, de los pacientes, de la comunidad, frente a riesgos producidos por agentes biológicos, físicos, químicos y mecánicos. Debe entenderse como una doctrina de comportamiento encaminada a lograr actitudes y conductas que disminuyan el riesgo del trabajador de salud a adquirir una infección en el mundo laboral. Compromete también a todas aquellas personas que se encuentran en el ambiente asistencial. Este ambiente debe estar diseñado con una buena estrategia de promoción de riesgos. Esta definición tiene tres grandes componentes. La primera parte es lo que hemos conversado, ¿no? Algunos lo definen como que la bioseguridad es un conjunto de qué cosas, mecanismos, normas y medidas preventivas que tienen como principal objetivo protegernos a nosotros de aquellos factores de riesgo que nos pegan. Es lo que dice la norma. Pero ¿qué dice el segundo párrafo? Dice, debe entenderse como una doctrina de comportamiento. Es igual que yo les dijera, ¿qué cosa es la buena educación? ¿Qué cosas son las buenas normas? Ustedes me ¿qué cosas son las buenas normas? ¿Han escuchado hablar del manual de Carreño? Carreño. Dice, Alfonso, tenía que lo ver. Aunque sea por curiosidad, para que nos entiendan un poquito más de los sentidos. Pero para ti, ¿qué pasó con las buenas normas? Cualquier cosa así. Conjunto de normas, de leyes, o debiera ser un comportamiento. El comportamiento, o sea, dos cosas. ¿Qué significa? ¿Qué cosas es una buena norma? Acá no los tienen, de acuerdo, todavía de acuerdo que tu comportamiento es lo que quieras. ¿Por qué te comportas como tal? ¿Cierto? Ya. ¿Y de qué más depende? Ya. ¿Y qué más? ¿Hemos enseñado aquí una vez? Entonces resulta que nosotros hacemos las cosas por dos cosas, ¿no? Por dos motivos. Si nos las enseñan, si las aprendemos, o que nos da la gana, o lo literalmente nos da la gana de explicarnos, o por otra cosa, por cuál es el otro motivo. El ejemplo que tenemos, ¿no? Jugar, con los principios que se en tu casa, tu colegio, qué sé yo. Yo les pregunto ahora, ¿a ustedes qué cosa debiera ser la bioseguridad? Un conjunto de normas, técnicas, procedimientos que están escritos bien bonitos en un libro, o debiera ser un modo de comportamiento. Debiera ser un modo de comportamiento, pero basado en qué? En las normas que están escritas. ¿Y qué cosa nos desnudó por completo? ¿Qué fenómeno? La pandemia. La pandemia nos desnudó por completo a los profesionales de la salud. Hasta ese entonces, los médicos nos creíamos las vacas cerradas, las enfermedades
cuando ya, prácticamente desde que yo tengo uso de razón como médico, el año 1991, se nos decía, dentro de los uno que yo creo por ahí, que teníamos que lavarnos la mano antes y después de hacer la ¿quién cumplía eso? Absolutamente nadie. Así, literalmente, nadie. Todos sabíamos que cuando estábamos ante un paciente contaminado, deberíamos usar mascarilla, guantes, gorro, o sea, el equipo de bioseguridad, el equipo de protección personal. Si ustedes recuerdan antes de la pandemia, había muchos médicos usando en el consultorio externo, nadie lo usaba. Nadie, ninguno lo usaba. Ninguno. Ni siquiera los médicos, el personal de medicina o de enfermería que trabajaba en tuberculosis, los que trabajaban en el área de VIH, más o menos. Y ya las normas ya estaban ahí. Los equipos de protección estaban ahí. ¿Qué es lo que estaba fallando? Nosotros, nuestro comportamiento estaba fallando. Y al final eso es el que ha fallado. Está demostrado que el 95%, mejor dicho, en el 95% de los accidentes ocupacionales es responsabilidad del trabajador. ¿Por qué? Porque estamos equivocados. Lo mismo pasaba con COVID. Recuerdo mucho, cuando empieza la pandemia, nos convocan a una reunión para enseñarnos a colocar los equipos de protección personal. Daba la ponencia de cómo colocarse el EPP, una enfermera ya con sus buenos años de experiencia. Cuando se lo, bueno, todos por curiosidad, yo al menos por curiosidad más o menos empecé a leer la forma correcta de colocarse los EPP, cómo colocarse, cómo retirarse los EPP. Es todo un protocolo. La enfermera a las justas, así, con ayuda y con soplos, delante de todos, éramos alrededor de unas 60 personas, no estaban recibiendo instrucción a veces. A las justas se lo colocó más o menos. Nadie, sí, yo les digo, nadie en ese momento de calma sabía retirarse los EPPs de manera correcta. ¿Cuál es la manera correcta? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de retirarse un EPP correctamente es no contaminar las manos durante todo el proceso de revestir. Eso tiene una ley, en todo un pese a que estas normas ya existían desde hace muchos años, pese a que los EPPs estaban abandonados y siguen abandonados. Entonces resulta que lo principal que falla cuando aplicamos las normas de bioseguridad somos nosotros. Y ahora por sentido común, ¿a quién protegen? Tiene que ver con el tercer párrafo. ¿A quiénes protegen las normas de bioseguridad? Listo, con pacientes. A la comunidad, a la sociedad en general, a la población en general. Ya. Entonces, no solo desde el punto de vista nuestro ocupacional, no es nuestra responsabilidad cuidar de los demás. Listo. Entonces, de arranque nos protege a nosotros, ¿no es cierto? De arranque. Después aquí, mismo paciente. Después otros. Claro, a todos los personal de salud. Pero aquí es lo más importante. Fíjense, ¿cómo era hasta antes de la pandemia? Lo va a hacer un drama. ¿Ya? La mayoría de los médicos, los estudiantes de medicina, andaban así, la chaqueta, y
nos ata con su tope al cuello y así nos paseamos. ¿No? El centro de la ciudad, ¿sí o no? Con esa misma chaqueta entraba con su tope de tuberculosis y me veía un par de veces. Todo lo que con esa misma chaqueta. Me retiraba del centro de salud, me subía a mi carro y llegaba a casa. ¿A quién saludaba? Obviamente, mi familia, ¿no? Mi esposa, mis padres, conmigo, mis hijos. ¿Y con qué chaqueta estaba? ¿Con qué chaqueta estaba? ¿Qué hacen ustedes los esclavos? ¿Qué hacen? ¿Hacen lo mismo? ¿O no hacen lo mismo? Yo les pregunto, ¿ese esclavos cómo está? ¿Limpio o recontra contaminado? Contaminado. ¿Cómo llegaba el COVID a los hogares de sus familias? ¿Quién lo llevaba? Por eso es que ahora exigimos nosotros este puesto. Por eso es que exigimos que los profesionales se calmen. ¿Qué pasa con chaqueta? Sí, pues llego a trabajar, me la recibo mi chaqueta, me pongo mis EPP o mi uniforme, mira, me pongo ahí, pero al momento de retirarme, tengo que lavar las manos, cambiar de ropa y retirarme. Porque si no, ¿qué estoy haciendo? ¿A quién estoy contaminando? A mi familia, nosotros, los profesionales de la salud, hemos sido los principales contaminantes de nuestras familias durante la pandemia. En muchos casos, las familias ciertamente de la tercera edad. Y si da un joven y si pudiera cerebro, una probabilidad era su último episodio. Entonces, ¿a quién sirve la bioseguridad? ¿A quién protege? A todos. En especial, si nosotros queremos ver desde ese punto de vista, a nosotros de nuestra familia. Esa reflexión no es algo molestable, ustedes lo conseguimos a la cabeza. Su uniforme, una cosa es un uniforme institucional, otra cosa es nuestra ropa. Nuestra ropa de trabajo debieron ser nuestro tipo de protección personal. Y sirve para eso. No podemos andarnos pasearnos por la calle, nuestra ropa de trabajo, porque estamos contaminando a todo el mundo. Probablemente alguien dirá, doctor, pero no nos pasa nada. Sí, ¿por qué no nos pasa nada? ¿Por qué hemos sido resistentes a algunas personas a la pandemia? A diferencia de otras personas. ¿Qué tipo de inmunidad hemos desarrollado nosotros? Que vemos ya ¿qué tipo de inmunidad hemos desarrollado? ¿Activa o pasiva? Que mejor, ¿no? ¿Y cuál es lo mejor de todo? Es decir, que es microdosis, ¿no? Todos los días, es diferente a que tú estás totalmente o más o menos limpio en tu casa y de buenas a primeras te someten a una carga viral elevada. Si te someten a una carga viral elevada, obviamente así es una enfermedad. Pero nosotros, como estábamos todos los días en contacto con el paciente, estábamos negativos, de manera pasiva, y la bomba, con refuerzos, micro-refuerzos, es algo que como nos ha dado, muchos 50 nos hemos dado, o hemos hecho 4 veces. Pero eso no pasa. Eso no pasa con la comunidad. Entonces, al final, la bioseguridad sirve para proteger a todo el mundo. Otra característica que hay que tener en cuenta es qué tipo de bacterias, virus, circulan dentro de una sociedad. ¿Son las mismas que las comunitarias o diferentes? Es el ámbito de gobierno, ¿verdad?
lo vamos a retirar. Vamos a usarlo por ahí con cambio de hijo. Y por ahí sale un poco. Probablemente si nos agarra mal parados, en el sistema inmunológico un poco debilitado, hagamos un proceso de recuperación. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si ahorita vamos a salir de acá, nos introducimos en el servicio de medicina? En el servicio de neumología del hospital hospitalario, están sacados de las colegas de ¿qué tipo de virus van a tener? ¿Las mismas o con otras características? ¿Qué características? Son más tiempos. Especies. Por lo tanto, este tipo de infecciones será igual o más peligroso. Porque son generalmente por virus, bacterias, especies. Entonces, de una infección cualquiera o una infección un poco más complicada. Y es más, a veces te dan bien bacterias que no circulan en forma normal en la comunidad. Los temas comunitarios no circulan. Por ejemplo, no circulan así libremente. Ustedes van a cualquier UCI y cualquier sitio encuentran. Si su sistema inmunológico está mal parado, pero una infección inhospitalaria o un virus, una bacteria. Por eso la importancia de la bioseguridad. Entonces yo les rogaría, está bien, bioseguridad consiste en un conjunto de normas, procedimientos, técnicas que tienen por finalidad protegernos contra los factores de riesgo que vamos a sufrir nosotros en el ejercicio de nuestra profesión. Pero aparte de eso, tiene que ser una doctrina de comportamiento. Debe ser la forma como nosotros lo debemos comportar. Y donde estemos, así no haya, tengamos pocos FPs, nosotros debemos comportar de esta manera. ¿Por qué? Con eso nos vamos a asegurar que nosotros no nos contaminemos y por lo tanto nuestra familia, nuestros pacientes, nuestra comunidad. ¿Quiénes están comprometidos? Todos. Debe comprometer a todos, al hospital, a la universidad, los comités de calidad, etc. Todos deben comprometer a la bioseguridad, y quiero que quede bien aprendido lo que hemos hablado hasta ahora y estas tres cosas. La bioseguridad descansa en tres principios universales. Si son principios universales, significa que esto aplica en todo el mundo. Son los principios universales de la bioseguridad. Y con eso me quedaría contento. El primer principio universal es el que antes he anticipado. Es el principio de universalidad. ¿En qué consiste el principio de universalidad? Considerar que todo paciente que vamos a ver en un centro de salud, puesto de salud, donde estemos, va a estar contaminado. Todo paciente va a estar contaminado. Él, su piel, sus mucosas y todas sus secreciones. ¿Qué tipo de secreciones conoces? Ya, no voy a poner ya. ¿Qué más? ¿Qué tipo de secreciones no contaban? ¿Qué más? Lágrimas, orina, semen, sangre, vómito. Todo eso. Eso no pasa a diario en el día. ¿Cuánta vez no ha visto? Porque hay que examinar eso. No como niño.
explosivo, o sea, sale el producto del niño, de taza de así, una lucha, y que la unión, y a veces ustedes están pequeños y ustedes sacan los ojos, por eso es que aquí de parte se necesitan anteojos, visuales. Entonces, ¿qué dice el principio de universalidad? Considerar que todo paciente va a estar contaminado. Él, su piel, sus mucosas y todas sus cosas. Por lo tanto, debemos proteger. Ese es el primer principio. El segundo principio tiene que ver con las barreras de protección. Esas son las barreras de protección. Como su nombre lo indica, barreras de protección, es tratar de interponer cualquier cosa para que no me afecte. Por ejemplo, cuando en la pandemia nos poníamos la mascarilla, ¿qué es lo que estábamos haciendo? Colocándonos una barrera de protección en la orilla de la ciudad. ¿Sí? A través de la mascarilla. De mascarillas de infinidad de tipos. Lo que les decía, cuando tenemos un parto, para evitar que nuestro exclusivo, el líquido amniótico, fundamentalmente nos contamine los ojos, nos ponemos los dientes. ¿Qué estamos haciendo ahí? Una barrera de protección. Cuando tenemos los guantes, ¿qué estamos haciendo? Colocando una barrera de protección para las ¿qué señorita? Y cuando colocamos una vacuna, ¿qué estamos haciendo? Preparando el cuerpo con parte de la bacteria, pero en forma de que no afecte el sistema. ¿Le podríamos llamar una barrera de protección? Es otra barrera de protección. ¿Por qué? Porque estamos preparando nuestro organismo para que desarrolle una respuesta inmunológica que nos proteja contra una bacteria o un virus específico, ¿no es cierto? Las vacunas son específicas, ¿no es cierto? Entonces, esas son las barreras de protección. ¿Qué están considerados acá? Todos los equipos de protección que hacemos. Cada parte del organismo tiene un tipo de equipo de protección personal. Y no se preocupen, hay toda una clase sobre equipos de protección personal. Ese es el segundo precaución universal en bioseguridad. Y el tercero tiene que ver con las medidas de eliminación de qué? De los residuos hospitalarios. Toda actividad humana genera residuos. Todo. Si nosotros estamos respirando, ¿qué generamos? El dióxido de carbono no es nada, ¿no es cierto? ¿Con cuántos días en tu casa? A la semana, ¿cuántas bolsas de basura sacas? Una bolsa de ¿cuántos bolsas de los 5 kilos? 3 kilos. 3 kilos. Los climas, un equipo de residuos sólidos. En tu casa, ¿cuántas bolsas de basura sacas? Más o menos 4 kilos. ¿Cuánto tiempo en la fiesta? ¿Subió la fiesta? No, Navidad, primero. Entonces, miren, fíjense, en toda la actividad humana se generan residuos, en mayor o menor cantidad.
Estos residuos, su producción no es pareja todo el año, ¿no? Por ejemplo, ¿sabéis cómo andan las cañas después de año nuevo o Navidad? Vamos a la cantidad de residuos, ¿no? En los hospitales va a ser algo similar. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Esos residuos cómo son? ¿Son residuos normales o serán residuos algunos biocontaminados? Algunos son residuos biocontaminados. Por ejemplo, por eso que sale en esas famosas bolsas rojas. ¿Han visto en los hospitales, en los consultorios? Hay bolsas rojas. En esas bolsas rojas tenemos que eliminar todos los residuos biocontaminados. ¿Por qué? La pregunta es: ¿por qué separarlos? ¿Qué pasaría si no los separamos? ¿A dónde iríamos? ¿Quién se lleva la basura de su casa? ¿No? El camión recolector, ¿no es cierto? El camión recolector, que es de propiedad del municipio, y ellos agarran esos camiones con todas las bolsas de basura, ahora la llevan acá arriba a la salida de Caracas, ¿no? Kilómetro 8, si mal no recuerdo. Y ahí hay un botadero municipal. Y toda esa basura, la de las bolsas negras, la botan aquí. Como cañas, como Tacna, como es el Perú, ¿qué cosa hay ahí? Una chanchería. La chanchería de que se alimentan los bolsarios de ahí. Eso residuos. ¿Y a dónde van a parar los residuos? ¿Dónde debieran ir a parar todos los residuos biocontaminados? Las bolsas rojas. ¿Deberían ir a parar ahí o a lugares especiales? ¿Qué les dice su sentido común? Lugares especiales, ¿no? Esos lugares especiales se llaman rellenos sanitarios. Estos rellenos sanitarios tienen mecanismos especiales de procesamiento de todos los residuos, de tal manera que se asegura que no siga contaminando al medio ambiente y menos a personas. Ahí no hay chancherías. En Tacna no hay rellenos sanitarios. Entonces resulta que todas estas bolsas rojas que genera Tacna son llevadas hasta Arequipa. Son llevadas hasta Arequipa, porque en Arequipa sí está el relleno sanitario. ¿Qué hacemos con eso? Nos aseguramos de que estos residuos pues, no sigan contaminando a personas, animales o a gente. Así es. Entonces, las tres precauciones, los tres principios básicos de la bioseguridad son: el primero, la universalidad; el segundo, la implementación de barreras de protección; y tercero, adecuado manejo de qué? De los residuos sólidos hospitalarios. Esos son los tres principios básicos universales que rigen en todo el mundo de aplicación universal. Acá lo que hablábamos bien de la universalidad. La implementación de barreras de protección. Existen infinidad de tipos, mecanismos de barreras de protección. Cuando estas barreras de protección son sobre las específicas, sobre las individuos, personas, se llaman equipos de protección terso, para diferenciarlo de qué? De equipos de protección colectiva. Por ejemplo, un equipo de protección colectiva que ustedes tienen acá. Esas barreras de seguridad que nosotros cuando estamos construyendo, hay unos conos con unas cintas que decía prohibido pasar, zona de seguridad. Eso se llaman equipos de protección colectiva. La finalidad es la misma, ¿no? Protegernos, pero ¿a quién? Ya no a una sola persona, sino a un
un grupo de personas. No se, como decía, no se preocupen. Acá, bueno, acá está sobre los diseños hospitalarios, ¿no? No se preocupen porque cada uno de estos principios universales va a tener una clase. Por favor, voy a tomar una lista, o mejor dicho, hacer una lista, ¿no? Pida por favor, de estudios de asistencia, de todas las respuestas. Álvarez Zapata de Gaín. Álvarez Familia Oliver. Milagro Zapata Cuentas. Ana de Lupita. Gabriela Benavides. Juan Carlos Gómez. Gonzalo Carpio, Ariel Castillo, Juan Castillo, ¿son una voz? ¿Qué Messi Sevilla, Arnold Chara, Kelly Chata, Nayeli Chie, Eric Chuquinia, Diana Córdoba, Alejandro Cuaresma, Marcelo Cusi, Presente. Pachi Camarra, Anel Gómez, Yaneli Guaita, Emanuel Maldonado, Alexander Matías, Matías Mesa, Maricielo Minaja, José Novoa, Luis Novoa, Karen Pari, Jan Ponce, Cristian Reyes, Aldeir Valdés, Gabriela Valdivia, Jacqueline Valdivia y Diego Sea. ¿Hay alguien que me haya llamado? ¿Quién es el delegado del grupo? Pero si hay un problema, voy a programar este curso porque tengo cruce con un otro que. Pero ¿quién es el delegado del grupo? Necesito un delegado del grupo. Tú eres Luis Novoa. Listo, Luis. ¿Me envías tu teléfono? Mi teléfono es 952 94 26 12. ¿No? ¿Me envías? ¿Pero te vas a meter en tu titular o no? La recuperación de la vida. Ya.
¿Tu nombre? Cuéntale. Regulariza un concurso, porque esto que me han enviado me lo han enviado hace 3 días, porque supuestamente ya la profesora. ¿Ya? Listo, jóvenes. Entonces aquí llegamos por el día de hoy. Nos vemos en el próximo